Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Nuestro invitado de hoy goza de títulos nobiliarios indiscutibles, que lo significan como uno de los pensadores más importantes de nuestro contexto en los tiempos que hoy transcurren. Filósofo, sociólogo, antropólogo social, catedrático, escritor e investigador fundamental sobre el tema del campesinado en México y América Latina. Doctorado honoris causa por la Universidad de Córdoba, Argentina, por la Universidad Autónoma de Guerrero y por la Universidad Autónoma de Chapingo. De suma claridad en visión y pensamiento, de intensa vitalidad, de congruencia en su firme postura de izquierda, inamovible de convicciones y de maneras sencillas en el andar por el mundo. Autor de libros imprescindibles como Los herederos de Zapata y Felipe Carrillo Puerto y La Revolución Maya de Yucatán. Él es Armando Bartra y esta noche lo acercamos a la fogata. Muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a La Fogata. Yo recibí 2 regalos y eso que todavía no comienza la charla y la conversación venturosa de esta noche con el autor de Magón, un anarquista en la Revolución Mexicana, y Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán, entre muchos otros libros que ha publicado, entre muchos ensayos que ha escrito, desde diversas actividades a las que se ha dedicado, y ya nos irá diciendo y nos irá explicando quién es, porque si pensara yo en Ríos, diría, vamos hoy a suscitar esta conversación para saber quién es Armando Bartra. Armando Bartra para principiantes, como diría el maestro Ríos. Y bueno, he pensado, ¿no?, de pronto, en muchas maneras de comenzar esta charla, y yo le iniciaría, a ver si no me meto en camisa de 11 varas, pero te preguntaría, Armando, si te puedo hablar de tú. Por favor. Y cuando despertamos, ¿el dinosaurio ya se fue o sigue ahí? ¿O no hemos despertado ni siquiera? Depende, mira. Habitualmente pensamos que el dinosaurio es hostil, que el dinosaurio es un enemigo, que el dinosaurio nos amenaza y el dinosaurio sigue ahí en el jardín. Y tú quizás estás pensando en el neoliberalismo, el viejo régimen y las injusticias que nos han traído por la calle de la amargura desde hace muchos siglos, diría yo. Pero el dinosaurio puede ser una bestezuela amistosa, el dinosaurio puede ser un bicho que tenemos en el jardín que por fortuna no se fue y todavía está ahí en la mañana y vamos a poder llevarle su agua y sus croquetas, si es que los dinosaurios comen croquetas. Y entonces qué bueno que el dinosaurio siga en el jardín. Entonces, como siempre, Monterroso tiene varias lecturas, ¿no? Claro, por supuesto. Y esta es una de las lecturas posibles. Creo que si el dinosaurio somos nosotros, el dinosaurio es nuestra dimensión de bestias prehistóricas, qué bueno que siga aquí. Creo que justo pensaba en esa circunstancia, en este horizonte donde de pronto, ¿no?, quienes tenemos cierta edad y tuvimos todavía la posibilidad de recibir cierta educación con una postura, una posición ideológica, y que eso nos hizo mirar la vida de determinada forma. ¿Ya no se puede tener esa educación? Pues yo digo que sí, pero el asunto está en que a veces en las escuelas ya no sé si es muy notorio o no, ¿no? O sea, Sí. ¿Cómo lo observas? A ver. No, yo comparto esto. Yo tengo más edad que tú, entonces yo tuve una educación en la que se combinó, por un lado, una primera etapa en la que cualquier pensamiento crítico, cualquier pensamiento rebelde, cualquier heterodoxia era perseguida y sancionada, en la que uno no podía leer algo tan primitivo e ingenuo como el Manifiesto Comunista, ya no digamos el Capital de Carlos Marx,
Y ese era un primer momento, ¿no? Y uno tenía que ocultarse en algún lugar, ir a la casa de un amigo y en el garage de la casa del amigo leer poesía qué sé yo, de Pablo Neruda, por ejemplo, y además el Manifiesto Comunista. Pero esto cambió, los 60s, últimos 60s, el movimiento 78 y luego los 70s, fueron de cierta liberalización y entonces empezamos a acercarnos a una cultura crítica, aceptarnos a cierta literatura contestataria y buena parte de los maestros se volvieron maestros progresistas, incluso se volvió de moda ser contestatario, ser crítico, empezamos a lograr un cierto look, ¿no? El tuyo por ahí va, ¿no? De algún lado lo sacaste, yo también lo conservo de lo posible. Y entonces se volvió un poquito cómodo ser crítico y ser contestatario. Yo creo que a estas alturas habría que volver no a la vieja censura y no al viejo mojigaterismo en el que no podías hablar de nada que fuera un poquito heterodoxo, pero sí quitarle cierta institucionalidad al presunto pensamiento crítico, porque creo que hay un pensamiento crítico, presuntamente crítico, más bien un pensamiento, digamos, opositor, por principio y por definición, muy light, muy cómodo, que en la academia se ha vuelto institucional. Entonces hoy ser vociferantemente crítico con respecto a todo lo que está a tu alrededor, viste y queda bien y te pagan por ello. Y te celebran y te felicitan por tu firmeza. Se puede volver moda, ya. Moda. Dogma. Y se institucionaliza también. Así es. Sí, se vuelve una postura cómoda, ¿no? Se vuelve lo que te evita pensar, ¿no? Repites tus fórmulas críticas, repites tu rebeldía, la reiteras. Cuando esta ya no es un riesgo, esta ya no es un peligro, esta ya no te lleva a la cárcel, esta ya no te provoca la muerte, es celebrada por tus compañeros, ¿no? Y hasta te da puntos en el SNI, que son muy importantes. Exacto, sí. En el Sistema Nacional de Investigadores. Sí. Bueno, naces en España. Nazco. ¿A qué edad? Bueno, ¿cuántos años pasas en tu infancia en España? Sí. ¿Y cuándo llegas a México? Y los primeros, de los que tengo un recuerdo muy borroso, 7 años. Yo aquí de 7, 8 años. De hecho, soy más mexicano que la enorme mayoría de los mexicanos y las mexicanas que han sido mexicanos durante menos tiempo que yo. Yo he sido mexicano durante 78, 77 años y por lo tanto soy completamente mexicano. Llego aquí muy pequeño en la migración, en la segunda oleada de migrantes españoles que huían del franquismo, pero ya de un franquismo establecido. No eran los que salieron durante la guerra, al final de la guerra, durante la derrota, que cruzaron los Pirineos, que escaparon del país porque su vida corría peligro y llegaron a diferentes países de América Latina y muy particularmente muchos a México. Mis padres son de la segunda generación de los que vivieron el franquismo, la estabilización, la institucionalización del franquismo. Pero la Segunda Guerra Mundial, que coincide, la pobreza, la falta de empleo, la dictadura, la represión, el fascismo en España y fuera de España, hacía insostenible la vida en ese país y en cuanto encontraron las condiciones y la coyuntura favorable, migraron. Mis padres tenían todavía en el pasaporte la condición de refugiados, ya, aun cuando salieron después, ¿no? Y yo nací ahí, a diferencia de otros que de mi edad que nacieron ya en este continente y en este país. No te hago la siguiente pregunta porque no quisiera dejar la respuesta a la mitad. Tenemos que ir a una pausa, la primera, y regresamos en esta charla que se va a poner, pienso e imagino, por nuestro invitado, Armando Bartra, muy, muy interesante. Esperemos que sí. Regresamos a La Fogata con Armando Bartra, un invitado muy, muy especial que te estamos esperando desde ya hace algunas semanas.
Y bueno, nos quedamos en el bloque anterior. Estábamos hablando de tu salida de España, cómo es que llegas acá, y de, bueno, de esta herencia también republicana que me parece Claro. que tiene mucho que ver en tu formación y en tu pensamiento también. Sí, yo no fui nunca uno de los migrantes españoles o hijos de migrantes españoles que trataron por todos los medios de conservar la imagen, la cultura y la Z, ¿no? Hablar con la Z era muy importante para algunos. Yo traté de mimetizarme lo más rápido posible. Yo nunca tuve estilo, ni forma, ni manera de ser que recordara mi origen catalán específicamente, porque soy catalán, nací en Barcelona. Pero eso no quiere decir que yo haya borrado el hecho de que mi familia y por lo tanto yo, aunque fuera muy pequeño, somos resultado de una migración, ¿no? Somos resultado de la imposibilidad de seguir viviendo en el lugar en el que naciste, en un mundo en el que las migraciones se han vuelto una plaga, en que la gente migra por razones económicas, migra por razones políticas, migra por el narco, migra por las catástrofes naturales, atraída por el primer mundo, expulsada por el tercero. En un mundo de migrantes y de migraciones de todo tipo, creo que el ser parte de estas migraciones, aunque sea muy, muy pequeño y por la vida de la familia, debe pesar. Nunca fui demasiado consciente de ello, pero debe pesar, ¿no? Sin duda, el hecho de que además la migración resulte no de la búsqueda del paraíso, de la ilusión, ¿no? A conquistar la América, sino al revés, ¿no? Huir de un país en el que no se podía vivir por razones políticas, pero también por razones económicas. Entonces, me marca de manera bastante menos visible, cuando menos, que mis padres, por ejemplo, o los contemporáneos de esta familia mía. ¿En qué año llegas a México? Sí, llego en el 48. Te lo pregunto porque es, ¿no?, un México que empieza Sí. a modificarse sustancialmente. Así ¿no? es. Venimos de la posrevolución, de un México todavía rural y que empieza a conformarse y a pensar en la modernidad, en el cosmopolitismo, a pensarse de otra manera. ¿Cómo ingresas ahí como joven en ese México que ni termina por ser lo que hubiera querido después de la revolución? Sí, yo no percibo esto porque soy chilango, Ujú. nacido en Barcelona, pero chilango. Toda mi vida he vivido en la Ciudad de México. El resto de México, el México rural, el México del norte o del sureste, la Aridoamérica y Mesoamérica, me eran bastante remotos o ajenos, ¿no? A lo más ibas de vacaciones, si es que de vez en cuando se podía, porque la economía no permitía salir mucho de vacaciones. Lo que creo yo que sí capto y voy captando en estos primeros años, sobre todo ya en la secundaria y en la preparatoria muy particularmente, estoy hablando de los últimos años 50, la segunda mitad de los 50, es la injusticia, ¿no? Es decir, el hecho de que el mundo en el que vives, no el que expulsó a tus padres y a ti mismo muy pequeño, sino el mundo en el que vives, El el entorno mundo próximo. mexicano, es un mundo de injusticia, ¿no? Yo recuerdo así, iba yo ya solo al centro, debía yo de tener quizás, estoy hablando de, pues, 12, 15 años, movimientos como el movimiento de los jóvenes estudiantes de la Ciudad de México, en contra del alza del precio de los camiones. Pues, hay algo en una imagen que no he podido olvidar, que además luego la he encontrado en fotografías de la época. Es en el Monumento de la Revolución, un camión de los viejos camiones de transporte público quemándose. ¿Y por qué están quemando un camión? ¿No? La pregunta, ¿están quemando un camión? ¿Por qué? Están quemando un camión porque aumentaron el precio del pasaje y los jóvenes no pueden pagar el pasaje del camión. Y es injusto. Y ellos están protestando. Eso fue una. Y la otra, también por el centro, no sé por qué las cosas sucedían en el primer cuadro de la ciudad en esa época, un vocero, un voceador de periódicos. En esa época los periódicos se vendían a gritos. Todavía hoy en algunos pueblos así sucede. Cuando hay un crimen notable, la gente lo vocea. Pero en esa época el vendedor de periódicos, el papelero, voceaba los anuncios. Entonces era la edición de la tarde de las últimas noticias, creo yo, de Excelsior. Y el tipo que las venía vendiendo decían, ya demostró Vallejo que no es ningún pendejo. En verso, ¿no? O sea, trataba de
meterle poesía al asunto. Ya demostró Vallejo que no es ningún pendejo. Ya demostró Vallejo que no es muy... ¿Quién es Vallejo? ¿Por qué no es pendejo? ¿No? No, pues que los ferrocarrileros están en huelga y entonces... Y Vallejo, unos días después, demostró que no era ningún pendejo, pero fue a parar a la cárcel y uno se entera de esas cosas. Entonces, esos recuerdos que tienen que ver ya con un adolescente te llevan a pensar que estás viviendo un mundo injusto y un mundo en que la gente se resiste a esta injusticia. El otro recuerdo es la normal superior, un mitin en el que el orador era una lucha magisterial y era Otón Salazar. Entonces, estos flashazos, ¿no? Otón Salazar, maestro, rebelde, etcétera, los estudiantes quemando autobuses, Demetrio Vallejo en una huelga ferrocarrilera y luego cayendo a la cárcel, son como los recuerdos de adolescencia junto con, qué sé yo, los primeros cigarros y la primera borrachera y bailar con una muchacha y más o menos apretarla. Y es cosas que uno recuerda de la... Que tienen que ir aparejadas en a la esa época, sí, pero personal. de la otra que era darte cuenta de que ese mundo es un mundo del que hay que preocuparse porque te amenaza, de algún modo te amenaza. Y de ahí derivó que empezara yo a tener pensamiento rebelde, crítico, contestatario, en resistencia, diríamos hoy, ¿no? A golpe de calle, ¿no? A golpe de oídas, a golpe de los acontecimientos que de pronto te fueron asaltando en tu realidad y pensándolo en el otro orden quizás de aquellos autores que te acercaron o de aquellos maestros que de alguna manera te hablaron de otra manera, ¿quiénes podríamos, por ejemplo, nombrar? Como muchos de la migración, muchos refugiados, yo estudié en una escuela de refugiados. No el Madrid, que es muy típico, y el más grande y que ha sobrevivido, ni tampoco el Luis Vives, que era también importante y muy atractivo, sino en la Academia Hispano-Mexicana. Eran los tres, el Luis Vives, la Academia y el Madrid. A mí me tocó la Academia, y ahí mi recuerdo de la Academia es un recuerdo muy diferente a estas visiones, flashazos de injusticia y de política, y tiene más que ver con la disciplina. Un maestro refugiado, un maestro español, un maestro que era matemático, que tenía libros de matemáticas, su conocimiento era las matemáticas, la ciencia dura por excelencia y la más abstracta, que nos daba clases de matemáticas todos los días, no las 3 horas a la semana que nos tocaba de matemáticas, sino diario, que nos ponía tarea todos los días, tarea de matemáticas, que teníamos que entregar los apuntes pasados en limpio, que teníamos que resolver los problemas y te los calificaba todos los días y te ponía palomitas en lo que estaba bien y te subrayaba en rojo lo que estaba equivocado. Una presión enorme de disciplina de un hombre que se disciplinaba a sí mismo. Y la lección que ahora me doy cuenta que yo tenía era no únicamente hay que autoexigirse, hay que hacer bien los trabajos, tienes que estudiar y cumplir en la escuela, hay que ser disciplinado, sino que el que te exige la disciplina y el esfuerzo debe a su vez esforzarse. O sea, lo admirable de Ricardo Reynoso no es que nos transformara en verdaderos estudiantes de matemáticas, que entendíamos las matemáticas y amábamos incluso las matemáticas o las odiábamos, no importa, sino que era un hombre que se entregaba, era un hombre entregado al punto de que no he conocido otro como él. No era simpático, no era atractivo, no era afectuoso, pero es un personaje inolvidable y es un personaje inolvidable por su disciplina, su autodisciplina y su convicción de que tenía que hacer que los jóvenes amaran las matemáticas, que es un poquito complicada. No tenía que ver con política, ni con mucho menos la política del contexto en el que yo vivía. Él era de origen español. Y empecé, sí, ahí ciertas inquietudes de carácter político-cultural. Pero hasta ahí, esto en esa época. Ya después vienen otras experiencias un poquito más. Entro a la universidad por culpa del doctor Ricardo Reynoso, así se llamaba, a estudiar ingeniería. Por 2 razones. Primero, porque a mí se me daban las matemáticas. Segundo, porque me gustaban las cuestiones como la astronomía y la física y demás. Y tercero, porque había que ganarse la vida.
Y entonces la recomendación es, hijo, estudia algo de lo que puedas vivir porque nosotros no somos ricos. Y entonces, bueno, la ingeniería es algo que presuntamente te da posibilidades de ganarte la vida. Y además eres bueno para las matemáticas, entonces ingreso a la Facultad de Economía, de Ingeniería de la universidad y curso el primer año y me convenzo de que eso no era lo mío y entonces me cambio del otro lado de la universidad, del lado de las humanidades, un lugar donde había mujeres y cosas así, ¿no? Porque en el lado de las ciencias duras no había nada de eso. En ingeniería éramos 4,000 estudiantes, todos varones. Me cambio al lado donde sí había una composición un poco más mixta y me cambio a una carrera para morirse de hambre, la filosofía. Desde entonces se situaba ya una carrera De como morirse tal de para hambre, morirse de hambre. Claramente, sí. O sea, vaya. Sí. ¿De veras quieres estudiar filosofía? Sí. ¿Sabes a lo que te arriesgas con eso? Sí, lo sé. ¿Y quiénes fueron los maestros y los autores que leíste ya en la Facultad de Filosofía? Bueno, antes te quería decir, no. incluso, Me adelanté. bueno, en estos dos universos que puede haber entre quizás las ciencias y las humanidades, digo, de todas formas, en la época que tú estudias no estaban, creo, tan divorciadas como hoy las hemos divorciado. O no, nosotros no en plural, como nos las han divorciado, ¿no? Parecería que nos han despojado del tema de las humanidades en cualquier carrera, incluso a las propias humanidades. Pues no estoy tan seguro. Mira, yo estudié en la UNAM y en la UNAM estaba claramente el lado derecho, mirándolo desde Insurgentes, eran científicos duros, aunque ahí estaba arquitectura, que eran un poquito más flexibles, y del otro lado las humanidades. Y la diferencia era muy clara. Aquí había mujeres y aquí no, punto. Había que cruzar las islas, o sea, cruzar la zona central de la universidad para ir a una cafetería donde pudieras departir con personas de un sexo diferente al tuyo. Mientras que si estabas de este lado, estabas en un mundo estrictamente varonil, y no solo estrictamente varonil, sino un mundo varonil que hacía de su condición viril una suerte de emblema, en donde, por ejemplo, tú llegabas al primer año y te rapaban y te obligaban a nadar en un espejo de agua y a cruzarlo, y si te subían a una azotea y te hacían caminar sobre una tabla y saltar hacia el precipicio y la volteaban y tú te dabas de golpes contra el suelo que estaba a medio metro, las novatadas. Entonces, las ciencias duras, no sé si fueran en términos filosóficos y metodológicos algo muy diferente, pero era un mundo de varones con un ejercicio muy claro de su virilidad, y resultaba muy desagradable. La verdad es que yo recuerdo esa época como una época muy incómoda, muy desagradable, muy falto de perspectiva, falto de inquietudes, no le interesaba la ciencia, no le interesaba el arte, no le interesaba el cine, no nos interesaba la literatura. Vivíamos muy estresados, muy desesperados. Yo recuerdo que con dos amigos que más o menos tenían inquietudes y que les gustaba la astronomía y teníamos un telescopio y mirábamos la luna, nos íbamos, en uno de ellos tenía un cochecito, nos comprábamos una botella de mezcal o de tequila, nos íbamos a algún lugar desierto, nos la tomábamos y gritábamos. O les gritábamos a las mujeres cuando pasábamos junto a ellas en la calle. O sea, era muy enfermo eso de... Hoy políticamente incorrecto. Completamente incorrecto. Y entonces me escapé y me fui a un lugar donde se podía pensar, se podía hablar, se podía discutir, se podía escuchar música, se podía ir al teatro, se podía ir al cine y se podía leer novelas y se podía convivir con hombres y mujeres y los que no eran ni hombres ni mujeres del todo, que ahora llamamos con la E, ¿no? Así es. Compañeras, compañeros y compañeres, y era un mundo entusiasmante, ¿no? Aunque no tuvieras un futuro garantizado. Y eso además te politizaba y te llevaba a pensar que la cultura te acercaba a una política progresista, y leías a César Vallejo y leías a Miguel Hernández y leías a Neruda y leías a Marx y leías a Ricardo Flores Magón. De verdad que fue para mí una revelación entrar en este otro mundo. Tenemos que hacer una pausa.
Y nos quedamos en este momento de tu vida para hablar en el bloque que sigue, precisamente cómo das el salto pues hacia esa otra manera de entender la vida, que es asumir la postura, pero también actuar, que no es un asunto menor, porque hay quienes dicen, yo me doy cuenta de todo, pero a mí no me echen la culpa porque yo no hice nada, en todo el sentido de la palabra. Regresamos en La Fogata con Armando Bartra. Regresamos a La Fogata con Armando Bartra. Hay que entender que hay un contexto alrededor nuestro y que en ese sentido uno tiene que hacer. Para mí, yo nací en 1972, tengo 51 años, pero para mí fue un golpe importantísimo ver el actuar de los jóvenes en el movimiento Yo Soy 132. Vale. Porque a mí me hizo reflexionar que en efecto yo no había hecho nada, o que parte de mi generación no habíamos hecho nada por decir las cosas que pensábamos, que sentíamos y que además hacíamos hasta rabietas, ¿no? Pero que pues habíamos sido en cierto sentido muy estáticos y el status quo nos había de alguna manera comido, o como dice Juan Villoro, el pop de los 80s nos había vacunado. En ese sentido, ¿cómo tú dices, con permiso, pero yo sí tengo que hacer? Claro, yo soy demasiado viejo para poder decir que yo fui la generación del 68. Obviamente me tocó el 68, pero yo era ya una gente de izquierda, yo era una gente progresista, yo era una gente, no se usaba progresista, una gente de izquierda, una gente crítica, socialista, comunista, marxista, rojo, pues, desde principios de los años 60. Mi primero o segundo año de facultad, estoy hablando ahora ya de filosofía. Yo estudié la carrera de filosofía en la facultad, decíamos entonces, la Facultad de Filosofía y Letras. Y yo era ya de los grupos políticos de izquierda, grupos político-culturales de izquierda. El César Vallejo, así se llamaba nuestro grupo. Hacíamos cineclubes, hacíamos carteles y nos metíamos en política. Siempre en la oposición, siempre en minoría, siempre acosados pues, por la derecha que tenía más fuerza que nosotros. Y esta política me lleva al Partido Comunista, como debía de ser en ese momento, al marxismo y al Partido Comunista. No podía ser de izquierda sin ser marxista, menos que fueras anarquista, pero no era muy frecuente. Entonces te volvías marxista, leías el Manifiesto Comunista y en un momento dado te dejaba reclutar por el Partido Comunista, que era la opción en ese momento. Otro trotskista, pero más bien comunista. Yo me metí al Partido Comunista y dentro del Partido Comunista, que como buena familia de izquierdistas estaba bastante dividida, opté por una de las fracturas y entonces me salí del Partido Comunista a la izquierda del Partido Comunista, considerando que el resto de los compañeros del Partido Comunista eran unos reformistas miserables que no merecían llamarse comunistas, mientras que nosotros, que éramos tres, sí deberíamos ser considerados como los verdaderos comunistas y la verdadera vanguardia del proletariado que representábamos sin duda por nuestra claridad ideológica. Me van a decir mis compañeros de esa época heroica y sufrida y en la que de verdad arriesgábamos a veces hasta el pellejo porque te podían meter a la cárcel por eso, claro, que me estoy burlando, pero en verdad es, viéndolo a distancia, un poquito cómico. Esta idea vanguardista que en esa época, estoy hablando de los primeros 60s, no del 68, teníamos quienes éramos de izquierda e incluso el Partido Comunista, que era un grupo bastante modesto de personas, y aquellos que nos escindíamos éramos todavía menos, y luego cuando nos escindíamos de los que nos escindíamos éramos todavía menos. Era una visión muy ingenua de la revolución, ¿no? Y quizás su mejor lado, su aspecto más recuperable, era que tratábamos de convencer a los obreros, sobre todo a los obreros, porque la clase obrera es la que iba a hacer la verdadera revolución, y era el proletariado el que estaba destinado a salvar a la humanidad de la dictadura de la dictadura de la burguesía. Pues teníamos trato con obreros, 2, 3 obreros que se acercaban y se dejaban politizar y con los que hacíamos seminarios y nos dábamos cuenta de que había otro mundo, no ese mundo de los jóvenes estudiantes más o menos, sino clase media, sí, clase ilustrada.
pero era en verdad, y lo veo ahora a distancia, muy ingenuo, ¿no? Un vanguardismo que no era el vanguardismo de los que se levantaban en armas tratando de derrocar a la burguesía y derrotar al ejército, y daban la vida por ello, la guerrilla, años después, sino un vanguardismo más intelectual y peor todavía, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la visión esclarecida y vamos a conducir el proceso. El 68 es la clave. El 68 hace la diferencia. Tú hablaste ahora hace unos minutos del 132. Yo esperaría que para una generación de jóvenes el 132 haya resultado un quiebre. Quizás no fue tan trascendente como el 68, pero yo creo que para muchos sí fue un quiebre. Para mí, cuando menos, fue un quiebre. Yo ya no estaba en la universidad, yo ya estaba en la militancia política, yo ya estaba en la clandestinidad, yo era parte de una corriente espartaquista, radical, revolucionaria. Vivía en un lugar que no debía conocer nadie más que yo, estaba separado de mi familia, no trabajaba, era profesional, era un clandestino revolucionario que no influía en nada en la política del país, ni en la conciencia del proletariado, ni de nadie, pero que ahí estaba. Y de pronto el 68 te dice, pues la revolución está en las calles, no en tu cabeza y no en el futuro. Aquí está la gente, carajo. O sea, si yo escribía en un cuadernito misterioso con letra muy pequeña, que hay que hacer la revolución verdadera y radical, que es la que encabeza el proletariado para destruir, de pronto yo podía caminar por las calles de Madero, por las calles de Reforma, gritando, no queremos olimpiadas, queremos revolución, y tener a 100,000 gentes gritando conmigo, queremos revolución. ¿Qué chingas estás haciendo? En una secta, ¿no? ¿A qué le tiras, no? Creyendo que eres la vanguardia cuando la gente está en la calle misma diciendo el paredón, el hocicón, y mentándole la madre al presidente de la República, que era Díaz Ordaz, y que sin duda se merecía que se lamentáramos. Entonces el movimiento 68 fue una ruptura para muchos que ya éramos de izquierda y que descubrimos que era posible ser de izquierda de otra manera. Que ser de izquierda no era necesariamente un espíritu clandestino y una cuestión de iniciados esperanzados en algo que no iba a ocurrir nunca, sino que podía ser acompañada cientos de miles de personas tan encabronadas como tú, quizás no tan ideologizadas como tú, y que representaban al pueblo auténtico, ¿no? El movimiento 68 fue muy estudiantil, la verdad. No tuvimos el respaldo obrero campesino que hubiéramos deseado, y no fue tan nacional como hubiéramos querido, pero como quiera que sea, éramos cientos de miles de jóvenes gritando cosas y creyendo en ellas. Y a partir de esto, la gente se va, la gente politizada se va, algunos al campo o a trabajar con campesinos, otros, un compañero mío de la Facultad de Filosofía, el compañero Zarco, se va a trabajar como ferrocarrilero, se vuelve ferrocarrilero, se transforma de filósofo a ferrocarrilero. Yo no llegué tan lejos. Era una lógica Naruniki, no sé si te diga mucho la palabra. Los Narunikis eran los jóvenes rusos ilustrados que decidían ir al campo, ¿no? A servir al mujik y ayudar a trabajar con el mujik. Bueno, nosotros éramos Narunikis, creíamos, ahora sí, después del 68, que la transformación del mundo estaba en las masas y lo que hoy llamaríamos los movimientos sociales. No solo el movimiento estudiantil, sino después el movimiento obrero, las insurgencias, la lucha democrática del ESME, la lucha democrática del SUTERN, la lucha democrática de los ferrocarrileros, los movimientos campesinos, las tomas de tierras, el movimiento urbano popular. Y por decir algo, bueno, aquí en Michoacán y en Morelia, la huelga de los universitaria del 66, digamos. Yo estuve ahí, digo, no en la huelga, sino de visita como estudiante de la Universidad Nacional, a decirle a los compañeros, somos solidarios. 3 días después entró el ejército. Pero era otra manera, era una manera movimentista de ser de izquierda. Y esto me parece que nos cambió la vida. Eso te iba a preguntar y yo creo que está más que respondido, pero mira, yo decía, bueno, en este país y en todo lo que podemos llamar que es la izquierda, quienes nos pensamos, nos decimos o no sabemos, ¿no? Que son diferentes maneras de precisarse si uno es de izquierda, pero ¿cómo se sobrevive sin perderse a todos los movimientos, a todas las maneras, a todo ese abanico de posibilidades de izquierda, tanto las reales como las que son nombradas desde la derecha, que han sido nombradas desde el poder,
Pienso en una película que se llama Las Invasiones Bárbaras, donde los personajes dicen, pues ya pasamos por todos los sismos, pero afortunadamente nunca por el cretinismo. ¿No? Y me parece que eso en algún sentido, Sí. Armando, a ti es el que siempre te ha dado congruencia. Y esto va terminando, ¿verdad? O sea, ya no estamos al principio del programa ni a media, sino hacia el final. Estamos en el tercer bloque, nos falta uno Tercer más. bloque. Ah, bueno. No digo para ver qué voy diciendo, porque hay que guardarse las cosas para decirlas en el momento oportuno. No, mira, el 68 fue una ruptura. Yo a partir del 68 me acerqué al movimiento campesino. Otros compañeros se acercaron al movimiento obrero, lo que había en ese momento en el movimiento obrero. Y fuimos acompañantes, porque no éramos la enorme mayoría parte de esa clase. Yo nunca fui campesino, nunca he sembrado. Y otros no fueron obreros, pero trabajaron en el movimiento obrero, en el movimiento urbano popular o en el movimiento magisterial, porque es un movimiento que surge también pocos años después, la CENTE, ¿no? La coordinadora. Y este movimiento hace que tú tientes que la revolución, es decir, el cambio justiciero, va a venir de abajo, va a venir de la gente. Yo creo que esto es muy importante. Que por lo tanto no son las ideas en sí mismas, no son los proyectos en sí mismos, no es la ideología en sí misma, sino es la conciencia popular. Esta conciencia popular a veces imprecisa, informe, no muy rigurosa, pero en donde finalmente están las intuiciones. Es el momento en el que muchos de nosotros, yo en lo particular, no me arrepiento de ello, ni apena decirlo, nos acercamos al maoísmo. Porque el maoísmo en ese momento representaba para nosotros, no estoy hablando de la revolución cultural, era previo a la revolución cultural, no solo una corriente de izquierda presuntamente que criticaba el pacifismo de la que era entonces la Unión Soviética, eso era lo de menos, el conflicto chino-soviético no era lo más importante, sino la visión que nosotros encontrábamos en China de una revolución popular, de una revolución que había hecho el pueblo, de una revolución que habían hecho los campesinos en una guerra prolongada, de un partido que se había vinculado al pueblo y que había sido la vanguardia de un pueblo en armas, y que lo que había que hacer era servir al pueblo de todo corazón, se decía, una frase de Mao. Las ideas correctas provienen del pueblo, otra frase de Mao. Y más allá de que Mao expresaba más o menos lo que nosotros estábamos haciendo, éramos narodnikis en el sentido ruso, pre-revolución rusa de ir al pueblo, era empezar a encontrar otras palancas para, diríamos, ubicar nuestra inquietud, nuestra rebeldía, nuestra inconformidad. Y yo me he mantenido en eso. Es decir, me parece que si uno no siente, suena un poco cursi, pero si no hay empatía, si ser de izquierda y crítico y contestatario y revolucionario no es un hecho, no es algo que tiene que ver con la empatía, con el otro, entonces no tiene sentido, ¿no? Es la convicción con ideas, es muy frío, es un revolucionarismo frío, completamente sin sentido. Y entonces uno resulta que descubre que estar con el otro que sufre, que puede ser de tu misma clase, puede ser una clase mediera igual que tú, o un campesino en su caso, o un obrero, o lo que fuere, no importa. El sentir que el sufrimiento del otro te compromete y que tienes que estar ahí, eso te hace que tu vida sea un poco más placentera. Porque no estás solo, porque no estás esperando el cumplimiento del sueño, porque no estás esperando el día de la revolución en donde en verdad entonces sí seremos libres, sino que estás siendo libre todos los días. Estás luchando por la libertad, luchas por la libertad, eres libre, luchas por la fraternidad, eres fraterno, luchas por la equidad y eres equitativo. Entonces resulta que la utopía se va realizando todos los días y resulta que entonces se puede ser un poco menos infeliz que cuando todo consiste en el sufrimiento de esperar la verdadera salvación del día señalado de la auténtica y profunda revolución social. Y en esto me he mantenido, y esto ha implicado que en los últimos años ha habido cambios significativos. Yo he sido un hombre de oposición siempre, y ahora soy un hombre de construcción. Y algunos consideran que yo ya chaqueteé, pero yo considero que ellos están pasmados en un oposicionismo inflexible. Pero de esto hablaremos en el siguiente bloque. Mira, tienes medido perfectamente el tiempo porque nos están diciendo que vamos a la pausa. Así es que, Armando Bartra, regresamos para finalizar esta charla.
Regresamos a la fogata con Armando Bartra. Y bueno, llegamos a la época actual, ya hicimos toda esta revisión. Es una frase que yo digo, ¿qué jabón te patrocina? Ya vimos qué jabón es el que ha patrocinado históricamente Armando Bartra para llegar hasta aquí. Hablamos de la cuarta transformación o de... Por ahí hay quienes piensan que viene la tercera regresión, ¿no? En esto, el otro día que estabas en la charla con los moneros del Chamuco, ¿no? Decían el xochilcialismo, ¿no? Entonces, no te voy a decir que saques la bola de cristal y veamos el futuro, sino más bien que seamos sensatos. ¿Y cuáles son nuestras posibilidades? Nunca hemos estado mejor en la historia de América Latina. Mis buenos amigos, incluyendo los chamucos, buena parte de la izquierda de Morena, necesitan identificar una ofensiva de la izquierda que pone en peligro el proyecto y que nos tiene acosados y contra la pared. El enorme peligro que representa una candidatura como la de Xóchitl Gálvez. Pero esto es ridículo. Nunca en la historia de nuestro continente, el continente americano completo, y el subcontinente, no digamos, había habido tantos avances de la izquierda como ahora. Y ningún otro continente, nunca en la historia de la humanidad, había habido tantos gobiernos de izquierda como hoy en América Latina. 9 de cada 10 latinoamericanos tienen un gobierno de izquierda porque lo eligió, lo votó por la izquierda. Estamos gobernando en 11 países, creo, no sé ahorita cómo vamos en el recuento, pero bueno, empecemos por Cuba, tenemos Venezuela, tenemos Bolivia, tenemos, no Ecuador porque se nos perdió, pero tenemos Brasil, pero tenemos de nuevo Chile ahora, tenemos Colombia, tenemos en Centroamérica, que se nos estaba pasando Centroamérica, que es un gobierno que sí es un gobierno progresista, que es el de Honduras, y tenemos un gobierno que no es progresista ni nada, que es muy represivo, y lo saco de la cuenta, que es el de Nicaragua, y ahora tenemos a México. 9 de cada 10 latinoamericanos viven en gobiernos de izquierda, nunca en la historia de la humanidad. El resto de la pinche humanidad está en la derecha, el resto de la pinche humanidad está en el Trump, el resto de la pinche humanidad está en el fascismo europeo. Están profundizando una cosa que era muy mala, que era el neoliberalismo, con un post-neoliberalismo populista de derecha. El mundo está hundido en la derecha más profunda, en el fascismo. La gente está votando por la derecha y en América Latina estamos votando por la izquierda. Tenemos un chingo de gobiernos de izquierda. ¿Que estamos siendo acosados? Pues sí, porque a nadie le gusta que lo desplacen, a nadie le gusta que le quiten los negocios, a nadie le gusta que le ganen las elecciones. Y entonces se ponen perros, ya aprendieron a hacer oposición. Comentamos ahora en la tarde con los compañeros. Nosotros hemos sido oposición históricamente, yo he sido oposición desde que nací. Los pueblos han sido oposición desde siempre. Ahora no somos oposición, ahora ellos, la derecha, son oposición. Ya aprendieron. Milei sería un excelente personaje de izquierda si fuera de izquierda, pero es de derecha. Es un hombre subversivo, despeinado, mal hablado, contestatario y libertario, pero de derecha. Y salen a las calles a protestar desde la derecha, y la señora que vende gelatinas y que quiere gobernar este país desde las gelatinas que ella vendía. Es el imaginario de la izquierda copiado por la derecha. Porque vamos de gane. Porque hemos ganado simbólicamente, culturalmente y políticamente. Ahora, cabrón, gobernar desde la izquierda y tratar de cambiar las cosas no es nada fácil. Claro. Tuvimos una primera oleada. La oleada que va de Chávez, que gana la elección en 1998 y que empieza a gobernar en 99, y arranca el siglo, ¿no? Arranca el siglo con Chávez, con el socialismo, el nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI, y luego empiezan a caer Bolivia, empieza a caer Ecuador, empieza a caer antes Brasil, Argentina, Uruguay, y de pronto hay un bloque, ¿no? Los gobiernos progresistas. Esta es la gran novedad. Gobiernos progresistas que empiezan a desmontar el neoliberalismo, no a construir el socialismo, no me chinguen, el socialismo ya fracasó, el socialismo del siglo XIX, los pueblos salieron alborozados y ya se acabó el socialismo por fortuna y cayeron en el capitalismo salvaje, bueno, ni modo, pero el socialismo ya no es la utopía. Entonces lo que hay, aunque le llamen socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario, como le llaman en Bolivia, lo que estás construyendo es otra cosa distinta al neoliberalismo, y ahí va. En tiempos de crecimiento económico del mundo, la economía iba para arriba, entonces tú podías crecer económicamente y redistribuir, un milagro. Crecer y redistribuir, cuando se crece, la burguesía gana.
y el pueblo se queda igual. Con los gobiernos progresistas se crece, los ricos ganan, pero los pobres también. Maravilloso, vamos para arriba. Se acaba la bonanza económica, empieza a haber crisis, ya no hay que repartir, se pierde el gobierno. Se pierde el gobierno por golpe, se pierde el gobierno de Brasil, se pierde el gobierno de Ecuador por traición, de Lenín Moreno, se pierde el gobierno y así. Y de pronto empiezan a quedar ya nada más Cuba y Venezuela, y algunos dicen que por no dejar, para que sean 3, dicen que también Nicaragua, pero en realidad, ¿cuál izquierda en Nicaragua? Y ya estábamos jodidos, ahora sí ya decían, ya ven ustedes, ¿cuál gobierno progresista? Los gobiernos progresistas no sirven para nada, ya fracasaron, ya ven, están jodidos, aquí está el neoliberalismo. Y de pronto viene la segunda oleada y ganan Andrés Manuel López Obrador y ganan en Argentina y vuelven a ganar en Brasil y ahora ganan en Chile y ahora ganan en Colombia y ahora ganan en Honduras. Y va la segunda oleada del progresismo de la segunda etapa. Y ahí estamos, nomás que ahora la derecha, que se siente acorralada, que está contra las cuerdas, levanta las gelatinas y el libertarismo del señor Chile, del señor argentino, porque necesita tratar de recuperar espacios. Yo en ese sentido soy muy optimista, pero además soy optimista por otra razón, y es lo que trataba de decir hace rato. Soy optimista porque toda mi vida, y estoy hablando de 65 años quizás, de ser consciente de que el mundo estaba mal y que Demetrio Pellejo no es ningún pendejo y de que los jóvenes tienen razón al quemar autobuses, a pensar que lo que hay que hacer es construir. Cuando uno puede, cuando la coyuntura lo favorece, cuando eres hegemónico, chingado, hemos sido contrahegemónicos toda la vida, no se nos da ser hegemónicos. Hoy a mí me da miedo decir que soy de izquierda, pero la gente con la que estoy, todas ellas son de izquierda. Digo, yo creo que López Obrador es un buen gobierno. Pues claro, cabrón, pues ¿cómo que no va a ser si el señor presidente... O sea, estamos en un mundo diferente en el que somos hegemónicos, en el que somos mayoría, en que ganamos elecciones y tenemos la obligación de construir un mundo diferente ahora, aquí y ahora, no en el sueño, no en la utopía. Ya basta de estar pensando que algún día, cuando se haga la verdadera revolución, seremos libres, felices, igualitarios. Podemos ser igual de libres, felices, igualitarios ahorita. Y es nuestra responsabilidad, construir un mundo diferente aquí y ahora. Poco a poco, gradualmente, nunca va a ser completamente la utopía realizada, pero podemos hacer por primera vez en la historia, no de México, sino de América Latina, y yo diría que de la humanidad, porque en realidad América Latina es el laboratorio de la revolución. Nosotros le copiamos a los españoles de Podemos, los españoles de Podemos nos están copiando a nosotros, le copiamos a los, a los griegos de Syriza, y los griegos de Syriza sería bueno que se inspiraran en nosotros. O sea, América Latina es la vanguardia, es el laboratorio de la revolución. Y México es el laboratorio del laboratorio, porque México, además de que tiene a López Obrador, mientras nos dure, y que Dios nos lo dure mucho tiempo, por lo menos los 6 meses que le quedan, además de eso, tenemos una mayoría legislativa y queremos mayoría absoluta. O sea, no tenemos llenadera. Soy terriblemente optimista, porque he llegado a los 83 y estoy viendo la luz al final del túnel. Y porque además estás participando activamente en el diseño del programa. Probablemente sí, probablemente por lo que tú dices, pero de verdad, porque uno se podía haber ido de este mundo sin ver la luz al final del túnel. Sí, estábamos a punto de eso, o sea, muchos compañeros se fueron. Carlos Monsiváis. Exacto. Yo compartí con él desde la Facultad de Filosofía y la militancia y el interés por la cultura y el cine y todo lo que tú quieras, y él se fue con sus gatos sin ver el final del túnel. Y hay otros, José Emilio Pacheco tampoco alcanzó a ver el final del túnel. A pesar de que apoyaron a Andrés Manuel, no pudieron ver Nosotros sí, somos una generación que estuvimos en la oposición y ahora estamos en la construcción. Hay que disfrutar, hay que ser felices, cara. Si alguien sabe de derrotas, somos nosotros, podríamos decirlo, y pues que aprendan los próximos 80 o 100 años con sus derrotas la izquierda, ¿no? Digo, la derecha, perdón. La derecha, que aprenda lo que es jodido, y es que escóndanse en las coladeras, porque los vamos a perseguir. No, nunca los vamos a perseguir. Es más, si Xochitl Gálvez pierde la elección, le podemos dar chamba incluso. La puedes entrevistar aquí en el programa. Sería bonito entrevistar a que te explicara lo de las gelatinas. Híjole. Que si se lo copió al general García Balseca, que vendía charamuscas,
o se lo confió a Rockefeller, que vendía lápices. Y sobre todo porque mi abuelo, que vendía gelatinas, no tuvo los privilegios que ahora ¿Vendía ya tiene. gelatinas? Exacto. Mi abuelo levantó a la familia vendiendo gelatinas en un inicio. Ese es tema de otra conversación también. Claro que sí. Armando, muchas gracias. No, gracias Muchas a ti, estuvo por muy estar aquí en divertido esta esto. fogata. Y bueno, celebramos que hayas formado parte de este programa en esta noche. Lo fue y sin duda fue el tequila, el que no es tequila, es mezcal. Sin duda ayudó bastante a que esto fuera fluido y divertido. Es un estimulante Así para que fluyan las palabras. Tengo un amigo que por aquí anda que dice que en la fogata todo es real, hasta el mezcal, ¿no? Entonces, Absolutamente real. No sé, no es una promoción, no tomen ustedes, es un riesgo para la salud, pero como quiera que sea, es un estimulante. Muchas gracias a la producción de La Fogata. Buenas noches, hasta la próxima. Chao, buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó